Continuamos, que no se lo vaya a hacer tarde, son las 2:17. Ya le habíamos adelantado la charla que vamos a tener en un instante, por si tiene alguna pregunta, algún comentario que realizarle a nuestro entrevistado. Él es empresario de los energéticos, está pues con un expendio de gasolina y tiene una postura interesante en torno a los incrementos a la gasolina, que es el tema que precisamente hoy está a su consideración. Don Carlos Alejandro Elizondo Sandoval, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme para poder exponer este tema. Oiga, usted ha manifestado su inconformidad, como lo han hecho otros, pero otros lo hacen así como en pasillo, como en redes sociales, tras un cafecito, pero usted ha ido más allá de eso. Fíjate que es muy extraño, pero habemos muchos más empresarios gasolineros preocupados por este tema de lo que pudiera pensarse. Finalmente quiero decirles que no porque seamos madrecitas de la caridad o cosas así, finalmente también nos pega a nosotros el incremento del combustible. ¿Y de qué forma? Pues nuestras ventas se reducen. Eso es una realidad y al final nos pega, ¿no? Segundo asunto que nos preocupa como empresarios gasolineros, sí es el entorno económico de la gente también, ¿no? Con estos incrementos pues se empieza a volver más violenta la gente, empieza a haber más robos y finalmente nos pega a todos, ¿no? Hemos estado platicando nosotros gasolineros con empresarios de taxistas, con líderes de las rutas de transporte, con los líderes de transportes de carretera que llevan los productos y todo. Y la verdad están ya también en un momento muy crítico económico, ¿no? El diésel pues ya lleva en lo que va del mes un aumento casi del 12%, pero lo más preocupante, no para, continúa ese aumento 5 centavos diarios, 4 centavos diarios, y la verdad no vemos nosotros una lógica a esos aumentos, porque se nos decía que el aumento era en base, el costo del combustible era en base al precio del dólar. Pero resulta que por ahí de noviembre, pues ustedes lo saben bien, el precio del dólar aumentó muchísimo, ¿no? Claro. Y el precio del combustible se mantuvo. O sea, no era esa la situación. Hoy el dólar incluso ha bajado unos centavos y el precio del combustible ahora sube. Otro tema que nos preocupa altamente es que yo no sé si lo sabe la gente, pero el estado de Jalisco es casualmente de los estados en el que el costo del combustible es superior a todo el país. No es el más, pero es de los más fuertes. Incluso les quiero decir, por ejemplo, el día de hoy la gasolina promedio es de 17.70 centavos, según el expendio, porque ahora hay libertad para que el expendedor lo dé al costo que guste. Pero les cito el ejemplo de otra ciudad industrial muy fuerte en donde el costo es menor, ¿no? Y les hablo de Monterrey, por ejemplo. La ciudad de Monterrey, el costo promedio de hoy era de 17.30. Entonces dice uno, caray, entonces ¿por qué Jalisco? 40 centavos más abajo. Sí, ¿por qué Guadalajara y el estado tienen esos costos tan altos, ¿no? Y luego se dirá, bueno, Nuevo León más cerca de la frontera, etcétera. Pero hay otros estados que tienen condiciones similares a las de Jalisco, con el costo del combustible mucho más barato. San Luis Potosí, cito el ejemplo, porque San Luis Potosí no tiene refinerías. No. San Luis Potosí no está cerca del mar. San Luis Potosí no está cerca de la frontera. Y en San Luis Potosí, el costo de la gasolina magna hoy es de 17.60. Un peso menos que en el estado de Jalisco. 10 centavos. Son 10 centavos, ¿no? Bueno, aquí 17.10, perdón. 17.10 hoy en San Luis Potosí y hoy 17.70 aquí. 60 centavos. Pero es 60 centavos se oye fácil pues, por litro, pega. Es una cantidad fuerte. ¿Quién está detrás o qué es lo que está provocando estos ajustes diarios? Ajustes a la alza, ¿se acuerdan que nos decían aquella secretaría de... ¿Cuál era? Bueno, la de Economía. Pues hoy Economía, pero antes era la Secofi. La Secofi. Y ya utilizaba estos términos así como elegantes para que no sonara aumentos. Ajustes a la alza. ¿Quién está determinando estos aumentos? A ver, cuando ya se nos habla de que el precio está liberado, ¿esto nos indicaría más bien que ustedes, los gasolineros, pueden a su antojo subir o bajar el precio? Es verdad,
Sí, desde el año pasado se fue liberando el precio a nivel nacional por regiones para los gasolineros, los expendedores. Y increíblemente nosotros los expendedores trabajábamos y trabajamos hasta hoy casi todos con Pemex y estuvimos acostumbrados a un margen comercial que le llaman, ¿no? Y ese margen comercial al inicio de la franquicia fue de 5% y luego finalmente fue subiendo hasta llegar a 7.5%. Los gasolineros creo que nos quedamos muy adaptados a ese porcentaje. Ahora que es del margen de utilidad, ¿no? Exacto. De ese margen de utilidad, bueno, pagamos sueldos, luz, etc. Nosotros, ahora que está liberado, la verdad, los gasolineros que tenemos menos estaciones, como que nos quedamos ahí en ese margen, ¿no? O sea, uno puede ver que las gasolineras dice, caray, esta no es de una empresa grande, esta es una gasolinera, digamos, sola, y tiene más o menos ese margen, ¿no? Como que nos quedamos acostumbrados. Las empresas más grandes son las que han subido un poco, pero no ha sido excesivo, pero han subido un poco ese porcentaje hasta hoy. El tema es que la gente cree que el gasolinero es el que está subiendo el combustible y eso es falso, ¿no? Es totalmente falso. Entonces, ¿quién lo sube si está libre? Pemex es el que está subiéndonos el costo del combustible y en virtud de eso nosotros solo hacemos esa multiplicación, ¿ok? Me la dan en 300,000 pesos una pipa de 20. Oye, es un número, claro, no digo el del momento. Bueno, ¿cuánto es 7 o 7,5% más? Y ese es el precio que finalmente damos al público según el combustible, ¿no? Es decir, Pemex les está subiendo el precio a ustedes cada día. Todos los días, Pemex todos los días está subiendo desde el día 2 de enero el combustible. El día 2 fueron 22 centavos y de ahí hasta el día de hoy han sido de 4 a 5 centavos todos los días. Pero es Pemex directamente. Ahora, Pemex, ¿quién regula el precio de Pemex? Lo regula la Secretaría de Hacienda. El precio de Pemex. No, pues y luego los vemos de candidatos algunos. Oiga, que estuvieron ahí y le saben muy bien este tema. Don Carlos, ¿qué van a hacer? Porque nos dice que pues hay varios empresarios gasolineros o de las gasolinerías que están muy inconformes y algunos transportistas. ¿Qué medidas van a tomar? Miren, creo que lo que nos aprendimos el año pasado como sociedad, y no me quiero encasillar en empresario gasolinero, es que tenemos que preguntar a la gente, que va a ser una respuesta que yo imagino ya, ¿no? ¿Qué debemos hacer y hasta dónde le gustaría a la sociedad que llegáramos, ¿no? Los empresarios gasolineros no podemos ir solos en esto. O sea, si nosotros podemos apoyar en algunas medidas o hasta donde la gente nos lo diga y nos lo indique. Paren todo. Eso, paren todo eso hasta que la gasolina vuelva a 10 pesos el litro otra vez. ¿Y ahora quieres? Mínimo 10 pesos. Fíjate que eso que dices parece una broma, pero es totalmente posible. No, lo digo la en serio. verdad. ¿Pero qué tendría que haber? ¿Subsidio? No. Fíjate que aquí que el tema es que la gente no lo sabe, pero los que estamos un poco más enterados de esto, es que lo que ha pasado en los últimos años, porque no se puede restringir a estos meses o este año pasado, no. Lo que ha ido pasando a lo largo de los últimos 8 o 10 años, porque además supera a este gobierno, es que se ha despetrolizado la economía. Sí. Es decir, ya no vivimos del petróleo que se vende, ¿no? ¿Por qué? Porque nos decían que pues, ya no daba utilidades, etc. Así es. Pero fue una jugada que parece no muy correcta, porque la despetrolizaron, pero ahora gasolinizaron la economía mexicana. ¿Por qué? Porque el gobierno transformó las utilidades que tenía del petróleo, de la venta del petróleo al extranjero, las ha ido sustituyendo por los impuestos que se cobran con la gasolina. Y ese ya es un problema porque el impuesto ya lo pagamos nosotros los mexicanos. Antes, cuando menos, el petróleo era el que traía recursos a la nación y nos permitía tener ese margen, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué es un porcentaje de cuánto en este momento, en total? Fíjate que es un porcentaje que no es variable. ¿Por qué? Porque el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, ese cambia.
Entonces, hoy podría ser un costo y en una semana sería otro, ¿no? Y esto lo determina exactamente la Secretaría de Hacienda. Pero más o menos el aumento de impuestos del combustible anda entre el 30 y 35% del costo real. O sea que si nosotros a 17 pesos, pongamos que costará eso, le quitáramos 30 o 35%, ese sería el costo de la gasolina, ¿no? El real. Entonces, por eso te digo, cuando tú dices que regresara a 10 pesos, sí, no sé si 10, pero cuando menos unos 12 o 13. 11 o 12 tal vez. Pudiera ser, claro. Bueno, pues Exacto. ojalá sea 10. Oiga, don Carlos, don Fernando Gamboa hace contacto y también ahí va un punto en su contra. Dice, los ciudadanos sabemos que los gasolineros no ponen el precio. Estamos seguros que nos venden litros de 850. Bueno, mira, este creo que es un tema y es un tema muy interesante. Exactamente cuando empezó la reforma energética, o que incluso antes de la reforma energética, se le empezó a pegar fuertemente, publicitariamente al gasolinero. No voy a hablar por todos, ¿por qué? Porque No, pues hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, quiero decirte que hay muchos hay más gasolineros decentes que los que no lo son, la verdad. Sin embargo, bueno, hay muchos temas, hay muchos sistemas para para poder tener certeza de que tú estás cargando los litros completos, ¿no? Perdón, tenemos que ir a una pausa. Una pausa. Y regresamos para continuar platicando acerca de este tema de los mini gasolinazos, como ahora les llaman también algunos, inclusive a través de las redes sociales en sus comentarios. No se vayan. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina. Modernizamos la gran urbe. Impulsamos a las entidades que gobernamos. Nos convertimos en la verdadera alternancia. Unidad sin confrontar. Por un México que brille. PRD. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable, porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. Por la música que se hace en Jalisco, Canal 44 y Radio UDG realizan Vibra Chapultepec con las actuaciones estelares de Machine Gun. El regreso a los escenarios de la mugrosa ska. Leiden. La Sonora Vainilla. Hop Hop Diablo Funk. Occidente. Te esperamos este sábado 10 de febrero a partir de las 6:30 de la tarde en el Corredor Chapultepec. Esta vez no podrás dejar de vibrar. Electrolit te invita. Noticias. Regresamos con Señal Informativa, emisión vespertina. Y continuamos, hay comentarios de ustedes en torno a la charla que estamos teniendo y sobre este tema que hoy le estamos poniendo a su consideración, pero la retomamos con don Carlos Alejandro Elizondo Sandoval. Él es empresario, él tiene un expendio de gasolina. Y antes de ir a la pausa hablábamos de los que no dan litros completos. Y yo le decía en la pausa, don Carlos, es que nos roban por todos lados y nos referimos a los consumidores. País, guachicoleros. Algunos, no todos, que no nos dan litros completos. Y Hacienda, que le impone a Pemex el precio que debe de tener y luego nos lo venden ustedes a 17.70, pues ahora sí
José Ángel, ¿a dónde vamos a parar, don Carlos? Fíjate que creo que debemos de hacer una acción completa como ciudadanos. O sea, nosotros los gasolineros estamos dispuestos a llegar hasta donde la ciudadanía nos diga. O sea, también nosotros comprendemos la situación. Créanme, nosotros también esta mini crisis, que creo que es mini crisis hasta hoy por una sola razón, todavía el bolsillo no termina el mes y se ajusta en el sentido de, hoy compré menos huevo, compré menos tortillas, etcétera. Y todavía no hay los ajustes al transporte público ni al transporte de las mercaderías. ¿Y por qué no hay ese ajuste? Porque no termina de subir el combustible. ¿Cómo puede ajustar cualquier empresa de cualquier tipo de transporte si todavía no sabe hasta cuándo va a parar el aumento? Cito el ejemplo de los transportistas. Ellos están regulados por una ley que les dice sube tanto o no sube. Si hoy solicitaran un aumento a su tarifa y se los autorizaran y el combustible sigue subiendo, entonces quebrarían las empresas finalmente. ¿Y hasta cuándo va a parar, según la información que ustedes tienen como empresarios gasolineros? Y bueno, ¿y en cuánto podría quedar el precio de las gasolinas? Fíjate que nosotros como empresarios gasolineros no tenemos la información de Hacienda con respecto a van a ser tanto más y tanto tiempo más. La rumorología, con base a lo que leemos, lo que dice Hacienda, etcétera, nos indica que pudiera ser todavía un aumento de 10% más y no sé cómo sería. No sé si hasta hoy han sido 5, 4 centavos diarios y podría continuar eso. Ese es el punto por el que creo que nosotros debemos ya pedirle a la Secretaría de Hacienda, al gobierno directamente, que ya detenga los aumentos. Creo que este ya es el momento. ¿Y que le baje, don Carlos? ¿Cómo que le detenga? Creo que debe bajarle. Sinceramente, creo, no hay las razones que comentaba el gobierno por el cual era el costo de la gasolina, no se dan. El precio del dólar incluso está bajando. Entonces creo sinceramente y creemos nosotros que sería muy justo que incluso el combustible regresara al costo, cuando menos de diciembre, ¿no? Dos instituciones que se me vienen a la mente en este momento que deberían intervenir tal vez con más rigor. Uno, bueno, sus agrupaciones, ¿no? Las uniones de gasolineros, en este caso la de Jalisco, Colima y Nayarit, ¿cuál es la postura? Y dos, pues los legisladores, porque ellos sí pueden meterle mano ahí para cambiar las cosas. Y lo acabas de decir correcto. Hacienda lo hace en virtud de la ley que los diputados han aprobado, ¿no? Entonces, los diputados le dejaron muy abierto a la Secretaría de Hacienda este margen, ¿no? Para poder modificar los precios y los costos. Sinceramente, me parece que estamos en una ruta equivocada cuando gasolinizamos la economía nacional. O sea, ahora el impuesto ahora los impuestos los tenemos que pagar nosotros y lo que se recibía del petróleo, que era mucho mayor, pues ha disminuido demasiado, ¿no? Y el gobierno no se ha, como dicen, amarrado el cinturón. Exacto. O cosas así. No. En realidad el gobierno tiene una situación a gasto y necesita cubrirlo y no importa, ¿no? Casualmente lo más flexible es el combustible. Don Carlos Alejandro Elizondo, entonces le reitero, ¿qué van a hacer? Bueno, creo que lo primero... ¿Cuándo toman calle? ¿Cuándo paran? O sea, ¿cómo? Lo que nosotros estamos haciendo ya de inicio es pidiéndole a ustedes amablemente que por favor nos presten sus cámaras y su tiempo para que informen este tema. Y lo segundo es, ¿qué quiere la ciudadanía que nosotros hagamos? Nosotros como gasolineros ya estamos platicando con líderes de transporte, con taxistas, con empresas que utilizan el combustible. Todos ellos están igual. Me comentaba ayer una líder de transportes que está casi a punto de quebrar como ruta, ¿no? Dice, es que a mí no me han aumentado la tarifa desde hace años. Dice, y yo me aventé el gasolinazo del año pasado y ahora ya no aguantamos. La verdad, ya no aguantamos. Y lo entendemos. Y también entendemos a la gente cuando dice, bueno, quiero mejor transporte público. Pero es que no da el margen, ¿no? O sea, no le Pero es yo posible. creo que en ese caso hay que revisar uno por uno, don Carlos, ¿eh? Claro, por supuesto. Sí, también hay muchos mentirosos. No, mira, quiero decirte que es totalmente entendible todo esto.
yo casi empezaría tal vez por el bolsillo de la gente, ¿no? O sea, los aumentos a sus salarios y todo no han sido, no corresponden a los aumentos que hay de combustible y de todos los servicios, ¿no? Carlos, me regreso a la imagen que tiene el ciudadano, o que tiene, mejor dicho, los gasolineros ante la ciudadanía. A la mayoría ya se les tiene cierto temor porque dicen, pues no me dan litros de a litro. Y de repente por eso agarramos a lo mejor algunas preferencias, ¿no? A ver, en esta gasolinera como que me rinde más. De hecho, hay una empresa extranjera, pues la mencionamos, ¿no? Sí, claro. La British Petroleum, que ha instalado solamente una gasolinera, un expendio, pero que tiene enormes filas porque la gente dice, sí me está rindiendo más la de ahí, sí me venden litros de litro, o es la gasolina, quién sabe. La verdad es que quiero decirles que es solo la publicidad. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy no ha entrado una sola gota de gasolina extranjera que no sea vía Pemex. Este expendio del que me hablan de British Petroleum está vendiendo gasolina de Pemex. Se la compra a Pemex, llega la pipa de Pemex, se la descarga y la vende. No es gasolina de British Petroleum. ¿Entonces son bombas mejor calibradas o qué sucede? No, es simplemente una percepción que la gente tiene. Pero incluso quiero decirte que en otros estados de la República también hay otras empresas que han abierto sus expendios y dicen lo mismo y también se les llena. Pero pasado el tiempo, y no mucho, un mes, mes y medio, la gente se da cuenta y dice, ah, caray, es lo mismo, la verdad es lo mismo. Ah, caray, ya se hizo como los otros. No, fíjate que... ya no me rinde igual. Otra percepción. O la percepción que nos han creado desde hace muchos años ya, de que el empresario gasolinero roba. O sea, ya eso es una percepción total. O sea, el empresario gasolinero. Insisto, no voy a hablar por todos. Seguro que los hay, por supuesto que los hay. Pero quiero decirte que creo que habemos más honestos, de verdad, de verdad. Hay muchos temas en esta situación de la gasolina. Yo solo podría decirle a la gente, al público en general, que si ustedes quieren cargar su combustible completo y correcto y que no les roben una sola gota, solo hay una forma que yo conozco que pueden utilizar en cualquier gasolinera de México y les surtirán su combustible completo. Pedir 20 litros programados en la bomba, que le pongan 20 litros enter y que le pongan la manguera en su carro. Ahí les van a dar los 20 litros. No hay otra forma. ¿Eso es cierto? Sí, no. Por una razón, les explico fácil. Y ahí sí, incluso los gasolineros que no son honestos no tienen mucho que hacer. Profeco, la única forma que tiene para verificar si tú entregas los litros completos o no, llega de sorpresa con tambos de 20 litros calibrados por ellos, los pone y programa 20 litros en el dispensario, le pone enter y le pone la manguera. Y para en 20 litros. Las gasolineras hoy, como son electrónicas y están muy modernizadas, porque así lo ha solicitado el gobierno. Sí, exacto. En cuanto pone uno 20 litros en el dispensario, enter, la memoria de la gasolinera dice, ah, caray, no sabe si es Profeco o es. Entonces, en automático, se dispenden 20 litros y no te roban ni un peso, ni una gota. Pero el precio es diferente en una estación que en otra. Claro. Hablando de British Petroleum, está en el precio normal de cualquier gasolinera. No le veo ni siquiera un precio menor. Entonces, y así pasa con todas las que han abierto. En el caso de esta empresa muy concreta, les quiero comentar que hace alrededor de 15 años hubo una investigación en la que esta empresa en particular tenía en México muchas estaciones y no se podía. Era ilegal. ¿Por qué? Porque los mexicanos éramos los únicos que podíamos tener este tipo de negocios. Y casualmente las que denunciaron hace 14, 15 años, resulta que ahora son las que inmediatamente quitaron el faldón de Pemex y pusieron el de British. Me llama la atención poderosamente. Bueno, oiga, don Carlos, antes de que se nos venga otra vez el tiempo encima, déjeme leerle qué le dice la audiencia. Sí.
Chairo de Chairos hace contacto y dice, opino que estaríamos mejor con ya sabes quién. 2 grandes refinerías nuevas y reactivar al 100%. Fíjate que creo... Espérame, déjale leer otro lado. Sí, claro. Las que ya tiene el país para dejar de importar gasolina del extranjero. Dice, eso propone Andrés Manuel. Dice, yo no he escuchado que propone Anaya y Mith. Y don Héctor Ortiz dice, hace poco más de un año de este tremendo gasolinazo, dice, recuerdo las marchas de protesta que salían de la Minerva. Se fue apagando esto y la gente sigue comprándolo como si nada. Ese es otro punto. Y una más acá también nuevamente de don Fernando Gamboa, vuelve a hacer contacto y dice, a ver, supuestamente el precio de la gasolina lo marca la oferta y la demanda. La acción podría ser dejar de consumir los fines de semana para detener el alza del precio de la gasolina. Yo estoy de acuerdo, me parece que podría ser una ruta, dejar el vehículo, la verdad, sí. Incluso, no digo fines de semana, tal vez dejarlo incluso en la semana si tú no necesitas ir a distancias muy alejadas. Yo invitaría tal vez a la gente también a que pues lo intentemos, ¿por qué no? Oye, vecino, ¿a dónde vas? Hoy me toca a mí. O sea, intentemos, lo hemos intentado en el pasado, no ha funcionado. Pues démosle otra oportunidad a esa parte. Y si la ciudadanía nos pide que nosotros paremos, bueno, también, ¿por qué no nos sumaremos? Pero, por último, les quiero decir que el único que tiene una idea de qué quiere hacer con el esquema energético hasta hoy es Andrés Manuel, es el único que ha hablado del tema. No sé si bien o mal, eso pero ya, lo ha hecho. pero él es el único que lo ha hecho. Segundo, ¿qué haría yo? Creo que hay muchas acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, construir más refinerías está en veremos, pero si las actuales que tenemos las estamos utilizando solo al 40%, pues creo que hay que utilizarlas al 70 o 80 cuando menos, ¿no? Y con eso evitas tal vez por el momento armar nuevas refinerías. Crear otra vez el Instituto del Petróleo, que era el instituto que mantenía a Pemex en la punta de la tecnología. No era la tecnología extranjera, era la mexicana. Y muchas otras acciones, la verdad. Carlos Alejandro Elizondo, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por haberme invitado a su programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos nosotros a la pausa, regresamos enseguida. No se vayan.